Buen día, licenciada Carmita. Somos el grupo número 5 del tema Enfoques individualistas del capítulo El papel de las variables socioculturales en la diferenciación intergrupal. Bueno, en este habla que los diferentes trabajos que se han encontrado sobre las variables como el estatus, la permeabilidad de las fronteras grupales, el tamaño del grupo y poder, en lo que se refiere al estatus, da a entender que en general que los grupos con alto estatus exhiben mayor riesgo endogrupal en que más pronunciado en el laboratorio que en el marco natural, en donde la discriminación por parte de los grupos de alto estatus está relacionada con la relevancia de la dimensión de discriminación. En consecuencia, existe una interacción que consiste en el estatus del endogrupo y la relevancia de la dimensión de discriminación como determinante del sesgo endogrupal. Así también los grupos de alto estatus exhiben mayor sesgo endogrupal en las evoluciones de competencia y creatividad, mientras que los grupos de bajo estatus muestran un poco o ningún sesgo endogrupal en estas dimensiones, ya que los miembros de los grupos alto estatus discriminan en asignaciones al endogrupo sobre el exogrupo, cuando las asignaciones con vistas como relacionadas con diferencias grupales en competencia o habilidad y otras dimensiones de evaluación irrelevantes en la diferencia de estatus entre los grupos. Y estas diferencias de los grupos de alto y bajo estatus en el sesgo endogrupal son eliminadas o invertidas, ya que esto no ocurre en los miembros del grupo de alto estatus, pues estos mejoran su comportamiento con el grupo. Y ahora, si bien los miembros son grupos de bajo estatus, presentes en una fuerte identificación con su grupo, que pueden llegar a no ser abordados. A continuación, mi siguiente compañera. Ya, siguiente diapositiva, por favor. La otra diapositiva. Bueno, sí. Ya, cuando las diferencias en el estatus se perciben como inestables o ilegítimas, los miembros de los grupos de bajo estatus exhiben significativamente una mayor identificación y sesgo endogrupal que cuando son percibidas como estables. Aunque la injusticia percibida a nivel personal a menudo motiva a los sujetos a disociarse de los grupos de bajo estatus, la injusticia percibida colectivamente aumenta la identificación grupal y los esfuerzos para mejorar la posición de los grupos. En los experimentos en los que el reparto de poder es asignado, independientemente de las diferencias de estatus entre grupos, los miembros de alto poder discriminan más que los miembros de grupos de bajo poder. Bueno, los grupos de bajo estatus, pero de alto poder, fueron discriminatorios hacia el exogrupo de elevado estatus, por lo que se refiere a la interacción poder. Estatus y números, los miembros del grupo minoritario y subordinado y de bajo estatus fueron los únicos que mostraron favoritismo exogrupal en la distribución de los recursos. El estatus también influye en otros aspectos, como la mayor identificación y mayor polarización de grupos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. La otra. Ahí. Bien, enfoque individualista. Para empezar, se definirá la palabra individualista. Bien, esta nos dice que nace o hace referencia al individualismo. Según la RAE, el individualismo se define como una tendencia a pensar o obrar con independencia de los demás, sin sujetarse a las normas generales. Entonces, el individualismo se define como una tendencia política, moral y filosófica
cuyos valores supremos son la autonomía y autosuficiencia de aquel individuo en una sociedad, enfatizando su dignidad moral frente a cualquier intento de intervención del Estado o cualquier otra institución en lo que son sus decisiones y opiniones personales. También puede ser definido como la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con las opiniones de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin entender las normas de compartimiento que regulan sus relaciones. Y este punto puede entenderse de dos maneras, la cual es la cara buena y la cara mala. Por otro lado, tenemos que ser individualista puede conseguir beneficios personales, pero a su vez también consecuencias negativas. Por ejemplo, nos referimos a alguien individualista cuando está centrado únicamente en conseguir sus propios éxitos o beneficios personales, sin importarle demasiado los demás miembros del grupo. Sin embargo, también es cierto que el individualismo se puede ver desde el prisma positivo. Cuando pensamos en alguien que lucha por sus metas personales y a quien no le importa demasiado las opiniones o críticas de los demás. Gracias. A continuación, mi compañero. El individualismo también es conocido como una corriente que proviene de la salvación individual, planteada por la religión cristiana durante el Medioevo, pero fue drásticamente modificada por la ideología imperante durante la Revolución Industrial, por lo que pasó a ser un componente más del modo de ver el mundo propuesto por el capitalismo, en donde el enfoque individualista hace referencia a las orientaciones y a su vez hace hincapié en las diferencias individuales, que parten de los postulados de la teoría psicoanalítica freudiana, estableciendo un nexo entre antisemitismo, etnocentrismo y prejuicio hacia diversos grupos y un tipo de personalidad. Donde supone que el prejuicio está asociado al conflicto intrapsíquico y que la agresión intergrupal es un desplazamiento de las pulsiones agresivas, fruto de las frustraciones sufridas que han sido reprimidas durante largo tiempo. Cabe distinguir que aquí existen tres orientaciones teóricas: aquellas que apelan a la personalidad de los individuos que participan en las relaciones intergrupales y las que apelan a mecanismos cognitivos o motivación individual. Y por último, las que llevan a cabo extrapolaciones a partir del comportamiento individual. A continuación, mis compañeros. Ya. La teoría del chivo expiatorio. La teoría del chivo expiatorio explica un fenómeno bastante difundido a nivel social e individual. En este se busca buscar culpables que carguen con nuestros errores, frustraciones y desaciertos. El chivo expiatorio es una persona o grupo al que se le culpa a pesar de ser inocente, para eximir nuestras responsabilidades. Según esta teoría social del chivo expiatorio, las víctimas no solo sirven como alivio psicológico para el grupo de personas, sino más bien es la expresión de una sociedad que no reflexiona sobre sí misma y que no conoce sus responsabilidades y errores y prefiere buscar culpables. Podríamos poner un ejemplo aquí, que es cuando se va a buscar trabajo y si yo no consigo trabajo y la otra persona que también está buscando trabajo la consigue, yo voy a culpar a esa persona, o sea, le voy a
a dar mis responsabilidades a él como que por su culpa yo no recibí el trabajo. Entonces, de eso se trata esta teoría. Siguiente diapositiva. En 1939, Doyer y colaboradores mantienen que la frustración es condición necesaria y suficiente para que se dé un comportamiento agresivo ante esta teoría. Otros intentos para verificar esta teoría, también llamada teoría de frustración o agresión, han aportado resultados contradictorios. Por ejemplo, en 1955, Stagner y Condon no encontraron evidencia del incremento en el perfil en estudiantes después de la experiencia de frustración por el fracaso en los exámenes. Uno de los problemas con los que se enfrenta esta teoría y que podría en parte explicar estos resultados contradictorios es que es difícil predecir quién va a ser el blanco, o sea, quién va a ser la persona a la que le vamos a echar la culpa de todo y y sobre nuestros errores. Es decir, Miller sugiere en 1948 que los objetivos serán aquellos que no son ni muy similares ni muy diferentes a la fuente real de la frustración. A continuación, mi compañero. Teoría de personalidad autoritaria. En 1950, Adorno y colaboradores investigaron acerca de las raíces psicológicas de algunas actividades intergrupales, como el antisemitismo y el etnocentrismo, estas cuales consideraban como la expresión de una configuración particular de la personalidad. La personalidad autoritaria, siendo esta que ha conformado de contextos familiares muy estrictos y competitivos. Tomaron varias opiniones de varios autores para así formar una explicación del prejuicio contra el exogrupo, siendo esta una configuración de la personalidad que integra diferentes componentes cognitivos y motivacionales. De acuerdo a las actitudes, entre ellas se caracteriza la intergrupal, ya que esta refleja tendencias profundas de la personalidad, según los postulados de la teoría psicoanalítica freudiana. Por otro lado, tenemos el estudio de la personalidad autoritaria, realizado por Billy en 1976, que señala que la personalidad autoritaria muestra como procesos psicológicos que miden ciertas creencias culturales y que se suponen de cierta isomorfismo contra el sistema de creencias dominantes de un medio cultural y de estos procesos psicológicos de ciertos individuos, por los cuales la adopción de una ideología determinada, la cual se supone que es el modo de evitar enfrentarse con conflictos psicológicos. Se trataría de un ajuste de procesos intergrupales e ideológicos, y por lo tanto Billy considera que este prejuicio no aparece sin más, sino que viene de un sistema ideológico de creencias incorporadas que no depende exclusivamente de relaciones familiares tempranas. En 1978, Tafle considera que el estudio de la personalidad autoritaria es de relevancia en ciertos casos de que los individuos tienen comportamientos y actitudes hostiles hacia los exgrupos, pero sin embargo existe una cierta dificultad en darse cuenta de que en ciertas situaciones, ya que la mayoría de los sujetos comparten actitudes sin que ellos puedan explicarse a través de las conciencias de las características de la personalidad. En 1976, Ashmore y Del Boca manifiestan que es muy limitada la proporción de las variancias de los mecanismos interpersonales, por lo que se justifica la atención prestada por los psicólogos. Gracias, a continuación, compañera. Como último punto tenemos lo que es la teoría del aprendizaje social. Desde esta teoría se pretende destacar el papel que tiene en el desarrollo de prejuicios los modelos aprendidos durante todo el proceso de socialización. La teoría del aprendizaje social sugiere que una persona o un grupo de individuos llegará a actuar de algún modo agresivo, teniendo en cuenta la situación determinada y teniendo en cuenta también diversos factores, como pueden ser la experiencia, como puede ser la consolidación a modo de recompensa. También puede ser asociado con la agresividad y con otras variables que, por así decirlo, determina los pensamientos de los diferentes miembros de los grupos que lo conforman, teniendo en cuenta lo que es lo apropiado y teniendo en cuenta de su dicho comportamiento. Es importante también mencionar que para Taillefer, la conducta de ciertos individuos a menudo llega a resultar como de forma relevante
para este estereotipo de su grupo, ya que son como representantes de una categoría que tiene un significado social, ya sea mezclado preexistente con sus connotaciones. Para finalizar, podemos decir que todas estas implicaciones individualistas basadas en procesos psicológicos y características de personalidad de los miembros de los grupos se muestran, por así decirlo, claramente insuficientes en el análisis de lo que son las relaciones intergrupales. Muchas gracias. Esto ha sido todo lo que podemos aportar en nuestro grupo.